4 de la tarde, 15 minutos. Estás en las demás. Acordate que tenemos el canal La UNEOC y tenemos el Instagram de la radio, que es también La UNEOC. Y a él realmente lo extrañábamos mucho. Hoy viene a hablar de un personajón muy entrañable y que por supuesto se sigue hablando, que es nada más ni nada menos del gran Indio Solari. Bienvenido, Gustavo Alonso, con Personas y Personajes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, te extrañábamos. Yo también, siempre. Ay, ¿viste? Nos extrañamos, sí. Y sabés que medio que fue un poco, vamos a contar el entretelón. Fue, che, que venga Gustavo a hablar del Indio. Que venga Gustavo. Así, así me lo planteó Rocío. Bueno, lo transmitió muy bien. La productora y me nuestra dice, productora, ¿te venís? Sí, a hablar del Indio. Sí, pero estos temas... Esta vez te lo pusimos nosotros. Claro, fue pedido. Pero no lo cumplí del todo. Bueno. Le digo, puedo armar unas pastillitas. Sí. Una música para pastillas. Música para pastillas. Con algo que tiene que ver con lo anterior al Indio, que es Patricio Rey y su redondito de ricota. Lo superaste, Gustavo. Yo soy de una generación platense, con lo cual me parecía que había algo del recorrido del Indio que yo con lo que no me fui cruzando, si bien ahora YouTube está explotado del Indio, que es la parte platense, el origen platense de la banda, ¿no? Hay algo ahí que está desde el éxito, y el ricotero es muy posterior a la creación de la banda, que tiene que ver con un contexto que es la ciudad de La Plata, una ciudad que por ser estudiantil es una ciudad sin padres, ahora menos por ahí, pero era una ciudad sin padres, lo que hacía que algunos permisos vinculados con consumos, con sexualidad, con liberación, en la década de 70 se diera con mayor asiduidad que en cualquier otro pueblo o ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y también la integración a organizaciones guerrilleras, digamos, ¿no? Acá, no casualmente, la ciudad de La Plata tiene tantas víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos el primer videíto que nos pone en contexto cómo, con algo que nada que ver, podemos introducir una columna. A ver. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Me quedé flasheada con esta definición que nunca la había escuchado, y a partir de ahora, ¿sabes qué? Te la voy a robar en vivo. Es una ciudad sin padres. Es una ciudad sin padres. Suena Tenés fuerte. razón, pero tiene razón. Sí. Tiene razón. Una, por entonces, compañera. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montoneros". Che, ¿es cierto que hoy es el cumpleaños? ¿De Patricia Bullrich? Sí. Me dejaste ¿Hoy es el helado. cumpleaños? Hoy es el cumpleaños, me Mira dijeron vos. los chicos. Mira. El 7. 70. 70. Bueno, Hoy. Patricia Bullrich. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y montoneros. Putos no era una caracterización que solo tuviera que ver con la elección sexual, sino que al movimiento hippie estaba muy enganchado con eso, y también con el tema de la falopa. La ciudad de La Plata históricamente tiene una tradición con el tema de drogas, que nunca es tomado, incluso el Indio nunca habló profundamente, seriamente de ese tema. No hay un abordaje sobre que esta zona liberada de algún modo, que esta ciudad sin padres permitió históricamente acceso a situaciones que, como dice Hugo Mujica, un sacerdote y poeta en los 70, la droga era una experiencia, no era un consumo, ¿no? Fundamentalmente el tema del ácido, pero la cocaína estaba instalada en la ciudad de La Plata, y en ese marco es que de algún modo empieza durante la dictadura, pero antes, porque ya en los 70 empiezan como el teatro independiente muy fuerte, el tema de la música, una música enganchada muy con lo folclórico todavía. En el 73 gana Cámpora. En ese año 73 el PRT se divide. Hay una columna que decide en La Plata no respetar el gobierno democrático,
como un socialismo internacional, internacionalistas se llamaban, y deciden secuestrar a Aaron Beilinson, el padre de Guillermo Beilinson y de Sky. Porque impiden un rescate de $5 millones. Wow. Y ahí, bueno, pagan ese rescate, lo obligan a dar una conferencia de prensa diciendo a los medios diciendo cuáles son las circunstancias, reivindicando esa organización, diciendo lo injusto que es y qué sé yo. Antes habían matado a otro empresario en la zona del Parque San Martín, con lo cual ya había cosas vinculadas con el terrorismo de Estado, en un Estado democrático todavía, que era la pretensión que después fue la teoría de los dos demonios. Están los guerrilleros, entonces el Estado tiene que actuar. Sí. No nos olvidemos que en el 74 Isabel firma el decreto. La Plata entonces empieza a ser un caldo de cultivo de un montón de experiencias, pero también de esas tensiones, por lo cual los Beilinson deciden irse, cada uno, Sky se va a Venezuela, otro se va a Brasil, que creo que está en Brasil, Guillermo Beilinson también se va, vuelven en el 76, 77, y es donde Guillermo Beilinson, que tenía una afición como cineasta, trae a Carlos Solari, el Indio. Y ahí hacen las primeras experiencias audiovisuales. El Indio Solari se dedicaba al grabado, a la silografía, cosa que siguió haciendo. Es alguien que tenía mucho que ver con el mundo de la plástica y de la impresión, fundamentalmente. Ese es un nexo con Rocambole también. Claro. Tenemos un fragmento de la película que hicieron, se llama Ciclo de Cielo sobre Viento, que es un mediometraje en 16 milímetros, en Super 8, de Guillermo Beilinson. Uno de los protagonistas es Carlos Solari, el Indio, es sobre guión del Indio Solari. Trata de que hay un ataque nuclear y las ciudades quedan devastadas, entonces hay ciudades y subdades. En las subdades viven en un segundo nivel aquellos que pueden resistir y intentan hacer como una especie de comunidad organizada, ¿no? Un poco una idea que después toma Underground de Kusturica, que toma Altuna en Ficcionario, que es una historieta que es alucinante, qué sé yo, pero era complejo el Super 8 en ese momento, el montaje, y el Indio ya estaba ahí, figura incluso en los títulos de Ciclo de Cielo sobre Viento, como el guión de Carlos Solari, de la película, Carlos Solari. Esto déjalo correr si querés mientras charlamos. Con lo cual es una segunda pastilla que es, bueno, en este contexto que yo lo primero que los conecta es lo audiovisual. Claro. Sí. Es la forma de lo audiovisual. Algo muy raro porque después la banda no tendría más que un videoclip. Exacto. Es como extraño eso. Sí. Y acá se empieza a juntar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que era una experiencia que trascendía lo musical. De hecho, algunos recuerdan que lo musical no era lo central, sino que era como mucho más performático. Exacto. Él, en su condición de letrista y de poeta, decía algunas cosas. Era fundamental el mufercho ahí. Sergio Martínez, un personaje platense vinculado con la filosofía y también con la radio. El mufercho era el presentador que hacía unas grandes locuciones, qué sé yo. Ahí formaba parte, tocaba el violín algunas veces Ricky Rodrigo, que es operador de radio, de Radio Universidad, que también estaba con Virus. ¿Por qué? Porque en la casa, en algún momento, Basilio Rodrigo, el dueño del pasaje Rodrigo, mira, les presta un sótano y empiezan a adaptar ese sótano en el que de día ensayaba Dulce Membrillo, que era la banda de los Moura, y por la noche venían esto. Entonces Basilio Rodrigo iba de los dos lados. El Indio Solari alguna vez diría, algunos años después, a todos estos, si le va mal,
no pasa nada porque tiene a los viejos que los bancan por Sky y su padre de los 5 millones de dólares por los Rodrigo. Yo soy el único que voy a quedar con el culo al aire si esto no sale bien, no funciona, porque chico. aparte no estudiaba la diferencia del mono que ya estaba, Cohen que ya estaba graduado, pero eran experiencias más o menos teatrales, incluso los lozanazos donde se reparten los famosos redondos de ricota, que el Mufercho se atribuye la creación de eso. Receta. Y la receta. Eran veladas muy lisérgicas, muy parecidos a lo que después fue el Paracultural. Exacto. Donde Patricio Rey, su redondito de ricota, parece más el título de un espectáculo, pero que después marcaría la historia de los nombres de las bandas delirantes de la ciudad de La Plata, que todas tienen nombres largos. Porque vos me decís, pusieron ahí el de cualquiera se Tuki. puede llamar Nunca fui a un parque de diversiones o él mató a un policía motorizado, porque ya hace 1000 años el germen está ahí. El germen está ahí. Estábamos con esto. Hacen una serie de... En ese momento Sky... Guillermo Beilinson sigue haciendo una serie de cortometrajes que se llaman Horizontes Verticales, donde el Mufercho aparece desnudo con un pañal y hacía sonar un gong cuando empezaba el corto, y hay unos trabaja Cristina Terzaghi, trabaja el mono Ricardo Ibarlín, trabaja todo el mundo que estaba en el arte, en la cultura, en la poesía, ha participado en algún momento. Están acá, ¿no? Viven a un par de cuadras de acá, chicos. Eso existe. De episodios de Horizontes Verticales, que después tuvo la pretensión de ser un largo en la cual un astronauta atraviesa la atmósfera y se convierte en salchicha. Bueno, Horizontes Verticales, hay un muy buen reportaje de alguien que también los descubre de joven, llamado Carlos Galanterni, que es psicoanalista y poeta, pero que trascendería como Ton Lupo, que tiene una gran entrevista que les hace donde cuenta que él la primera vez le llamaba la atención esto de los cortometrajes que coincidían, eran como si fuesen pantallas, o sea, al costado estaba la proyección y ellos tocaban y como que coincidían. Era como un proto videoclip, porque no era sincrónico, no tenía que ver con eso, pero en medio de ese delirio donde después venía Monona y terminaba en bolas, y se repartían las cosas, era cualquiera. Esto en el Lozano, donde le van encontrando la forma de lo musical. El Teatro Lozano, que hoy es un salón y que antes fue un teatro, pertenece a un sindicato, con lo cual era un lugar, un salón sindical. Sí. Con los sindicatos intervenidos por el gobierno militar, con lo cual, con que me des 2 mangos y me pagues la luz que me gastas ese día, te presto el Lozano. Hacen algunas fechas en Capital y se empiezan algunas tensiones. El Indio es el más ordenado en cuanto a qué cosas son las que quiere hacer y qué cosas no quiere, una especie de mandatos que se ponían las bandas, los grupos poéticos, los grupos de teatro, qué cosas no, como que el mercado no, como que esto no, como que lo otro no, una especie de manifiesto a lo que había que sumar todo lo que no se podía. Entonces que era como nada, era todo sótano. Y ahí había una revista que es El Expreso Imaginario, que era la Rolling Stone o la Irrecuptibles de la época. Sí. Este es el número aniversario de los 2 años, en el 78, en julio del 78. Mira. Dos números después, Claudio Kleinman viene a La Plata, que es el especialista en música, viene a La Plata y queda fascinado con Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Va también a verlo algunas fechas a Capital, a este sótano que coincide, que después fue el Paracultural, era un teatro que no me acuerdo cómo se llama, inventa una entrevista que él le hace en Bruselas a Patricio Rey, que es, en realidad es un texto aparentemente guionado por el Indio, pero eso hace que ahora todos decimos el Indio, pero durante mucho tiempo la gente creía que él era Patricio Rey.
había algo, incluso hay algo de ese colectivo que aparentemente se empieza a romper cuando la identificación con el personaje era tan fuerte y era el más misterioso de todos, por otra parte. Era un frontman que no hablaba, o sea, no es que es un pelado. Fue un fóbico de grande, digamos, Claro, ¿no? Su compañera, bueno, los fotógrafos del Diario del Día, que son hermanos de su compañera, fue su compañera de siempre. Sims diría alguna vez en El Señor de los Venenos, su libro, el indio era tan raro que tomaba todo el tiempo. Nos encerrábamos en un lugar y cuando yo quería salir como un tiburón me encontraba con un tipo que se volvía más fiel que nunca, o sea, es la única persona que yo conozco que era que le pega así, que le pega, o sea, que tiene una moral por encima de los efectos. Qué ¿no? loco, qué loco. Eso está muy bien definido por Sims en El Señor de los Anillos, porque ya salía entonces enojado a la calle Sims, como siempre fue. Justamente, bueno, en El Expreso Imaginario el director de arte era Horacio Fontova. Ingresa después Roberto Petinato. Ajá. Ahí está uno de los primeros cruces que hay entre Sumo y Patricio Rey y su redondito de ricota, en principio porque el saxofonista era Willy Crook, sí, de Patricio Rey y su redondito de ricota, y Luca, para darle celos a Petinato, lo lleva a Sumo. Entonces Petinato dice, hagámosle una nota a Patricio Rey y su redondito de ricota, y arman esta movida. Esta llegada de Patricio Rey y sus redonditos de ricota a Capital empieza a transformar un poco grupalmente. Una de las cosas más fuertes que Sims también descubre a la banda y deciden que él sea el monologuista de la banda y reemplazar al Mufercho. El Mufercho, que junto con Pepe Fenton, que fue el primer bajista de la banda, de este grupo que estaba en los sótanos del hoy pasaje Rodrigo Glamoroso. Claro, qué bárbaro. El lujo es vulgaridad. El lujo es vulgaridad. Y esta ciudad, aparte, porque es muy loco, porque esta ciudad que tiene todos estos cruces, también con el tema de la represión, sacan Gulp después de mucho tiempo. Acá justo hay una nota en otra de los Expreso Imaginario al grupo Mía, que es el grupo de los Vitale. Sí, el papá de Lito. Claro, Dombi Vitale. Y ellos aprenden mucho de la conciencia de lo independiente. De hecho, Gulp es un disco que tarda un montón en grabarse. Lito Vitale es el técnico de sonido. Todos lo cargan ahora porque dice, la verdad que suena como el orto ese disco, ¿no? O sea, éramos independientes, pero justo Gulp y Octubre medio que Octubre se arrepienten, pero en el 85 sacan Octubre, en un momento donde todos estaban tocando para Alfonsín y para la campaña de Ángelos. Claro. Y ellos sacan Octubre como una señal, 85-86, pero que de algún modo no se prenden a esa movida en los mismos términos en que Virus, que tenía a su hermano desaparecido y que nunca hicieron gala de eso, se negaron a cantar por la paz con León Gieco y qué sé yo en el acto de Malvinas del 82. Un cruce extraño. En esta nota de reportaje de Tom Lupo también es interesante qué bien que habla él de Virus y de cómo le llama la atención y cómo valora a eso. Todo esto, sabes que tengo como recuerdos de los 80, todo lo que era, digamos, Fito Páez, toda la cultura, estaban muy detrás del alfonsinismo, pero muy embanderado. Moria Kazán, Mario Pergolini trabajaba en Casa Rosada con todos, chicos, con Darío Lo Pérfido. Todos estaban ahí encolumnados, digamos. No lo estoy diciendo mal, estoy caracterizando una época. Claro. En ese marco que sale una publicación que se llama El Porteño, la primer revista, digamos, un pre-página 12, porque ahí estaba La Nata, estaba Liberty, estaba Majul también, que tenía un suplemento llamado Cerdos y Peces, que se convierte al poco tiempo en revista, que es esta,
con una reivindicación y un Tremendo. estudio, Barrows en la tapa, Una caligrafía parecida a los la Barrows, secta ¿no? de la Reina Blanca, y es la foto de Olmedo y de Freud. No. Tremendo Ceros y Pesas, tremendo. Que es como el link gráfico de Los Redondos. Claro. O sea, ellos se convierten en el órgano de difusión de Los Redondos, y hay ahí una sinergia. De hecho, en las primeras Cerdos escribe el Indio que unas columnas que se llaman el delito americano, que creo que así se llama un libro después del Indio, un disco, el delito americano. Sí. Y son cosas que escribía el Indio Solari como, no sé si con seudónimo, porque tenía una característica. Sí. Enrique Sims, hasta ahora, de todo lo que vengo diciendo, también tiene otra característica, que es el único que tiene nombre y apellido. Hay algo yo creo, de los apodos que tiene que ver con la época, el nombre de guerra, y que no se diga tu nombre y apellido directamente. Entonces es Rocambole, es Sky, es el Indio, es Don Lupo, es el Mufercho, no sabemos quiénes son. Nunca lo había pensado así, bien. Claro, porque yo me puse a estudiar, que yo digo, Enrique Sims es el primero con nombre y apellido, que siempre se llamó Enrique Sims. Claro. En el 85, pero también antes, también había estado preso en Brasil y qué sé yo, pero... sí, me gusta esa teoría. Hay algo, me gusta de eso. En La Plata tocan masivamente por primera vez, y acá está el otro cruce. En el año 82 está la foto 1, el afiche, en el Polideportivo. En el Polideportivo toca Riff. Mira. Para el Día de la Primavera del 82. O sea, ya habíamos perdido la Guerra de Malvinas. Riff no se vestía de cuero todavía, pero Papo ya era Papo, y estaba Vitico y los hermanos Pironel. Y ya, entre un montón de bandas, entre ellas la banda del Bao, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota son la anteúltima banda, digamos. Bien. Este día es el famoso día en que el Indio decide no tocar. En La Plata siempre hubo un mito, que es: yo vi a Luca Prodan cantando en el Polideportivo con Los Redondos, ¿no? Sí. Que sí, que no, que sí, que no. No había tanta... se llenó, hubo represión, fue medio como muy tremendo, pero ahí el Indio, que ya había tocado Patricio Rey con Manal, dijo: nunca más, a partir de ahora, solos y de noche. Solos y de noche. Que fue como una marca. Y de noche. Poli había vendido ya el recital, había vendido el número, y lo llama a Luca Prodan. En la foto siguiente, Luca Prodan, canta en vivo Mejor no hablar de ciertas cosas, y está el mito de que le robó la canción, que esa canción en realidad del Indio Solari. Si uno escucha la letra, da la sensación que... la que dice Sadaik, exacto. Si uno... Me tomé el trabajo de meterme en Sadaik, y en Sadaik figura que la canción es de Carlos Solari, Luca Prodan, Diego Arnedo y Germán Dafuncho. Efectivamente, esa canción originalmente era del Indio Solari, y se la cede porque dice: vos la cantás mejor que yo. La verdad que la cantás mejor que yo. Pero es del Indio. Es del Indio. Y si uno la analiza, la letra, sí, y si uno la analiza, vos decís, mejor no hablar de ciertas cosas. Ahí Indio, está. Chico. Ahí está, Sí, perfecto. claro. Esto, ese rumor. Registrada, esa fecha que vemos ahí, 14 de 1985. Exactamente. Es la fecha de registro. Es la fecha de registro. 14 de junio. En Sadaik. Que la registra Sumo cuando está bien de papel. Así que tenemos documentos, señores. Tenemos documentos también. La papeleta está acá. Sí, señor. El Indio, la canción, la letra. Es bueno, nada, Revista El Porteño, Cerdos y Peces, 40 años. El mundo del rock. 86. Sí. 96, 2006. Sí, 41 años. sí, 40 años. 40 años. Bueno, acá ya tiene... En el 85 ya tienen Gulp y Octubre, y ya definitivamente
para mi generación ya no estaban en La Plata, o sea, ya eran todos viejos carcamanes, algunos reventados, que te encontrabas con cualquiera que tocaba una guitarra y decía yo toqué con Los Redondos, yo toqué con Los Redondos, yo toqué con Los Redondos. Después esa documentación se fue cerrando fundamentalmente en el libro de Gloria Guerrero, que gran parte se le debe al Turco Jalil, y aparte por su conexión con estos, y Fuimos Reyes, el libro de Mariano del Mazo y Jorge Perantuono, creo que Jorge se llama, que es la historia de Los Redondos y que está muy bien también. Está muy bien. El de Gloria Guerrero está muy bien. Y toma parte el resentimiento de estos que fueron quedando en el camino, como en un montón de bandas. Sí, chico. En un montón de historias de bandas. Se fueron convirtiendo en una banda, porque también lo que hay que decir es que sacando el Conejo Jolivet, que está en los primeros encuentros, que después regresa en Racing, toca a él inclusive, el resto no es que siguen haciendo música ni... Sí, es muy extraño cuánta gente vinculada con la radio y los medios de comunicación. Tom, Pepe Fenton, Ricky Rodrigo, el Mufercho mismo. Pero bueno, después viene Un Bayón para el Ojo Idiota y Bam Bam, estás liquidado, y lo único que nos quedó fueron los dibujos del Mono Cohen, de Rocambole, y ahí sí, otra vez Cristina Terzaghi con los telones, el Flaco Arteta, el Polaco Arteta, que era también el encargado de los telones, siempre tuvieron una cosa plástica. Incluso cuando aparecieron las pantallas, el Indio, bueno, por algo termina casi, o sea, el famoso holograma de Cerati en las cosas de Soda, el Indio se adelantó a eso, sabiendo que ya no podía tocar, dándole la franquicia a su banda, a los fundamentalistas, y apareciendo él cantando sincrónicamente en pantalla. O sea, se estaba adelantando. Andás a ver qué dejó grabado y qué puede haber como posibilidad ahí, porque hay algo en cuando la banda se rompe también, que él muta hacia lo tecnológico como muy rápidamente. Baltasar Comoto hace 2 días hizo un posteo haciéndole una despedida, uno de los fundamentalistas, una de las patas fundamentales, digamos, ¿no? Diciendo, hace un par de días estuvimos grabando lo último. O sea, hay material grabado, hay una entrevista grabada. La de Matías Martín. A Matías Martín, que todavía la sacaron. Bueno, en el 90 estalla, Bam Bam, está liquidado. Para situarnos otra vez en la ciudad de La Plata, en el 91, esto está en el documental de Estelares, estrenado recientemente. No lo vi todavía. Se hace La Plata Rock. La Plata Rock 91 en el bar emblemático de la ciudad de La Plata en ese momento, que es el Boulevard del Sol. En el Boulevard del Sol se hace el primer concurso, creo que estaba LAC, y entonces la Secretaría de la Juventud decide organizar un concurso, le lleva a Rocambole la idea. Los jurados fueron Rocambole, Marcelo Montoliva, el Turco Jalil, Puki Martínez y el Mufercho. El Mufercho era el presentador. Y los grandes favoritos que iban a ganar todo ahí era una banda de pendejos que venía como muy arriba, que eran los Peligrosos Gorriones. Hoy arrancamos arrancamos con los Peligrosos Gorriones. Finalmente estamos en sintonía. La final se hace en el Teatro Lozano, reivindicando aquella época, los lozanazos, pero quien gana son la banda Peregrinos, que después sería Estelares. Pero que era Peregrinos en ese momento. Mira. Pero mejor frontman, mejor showman, gana Gustavo Astarita con Mr. América. Tal vez la banda heredera en La Plata, conceptualmente, en el sentido, no solo por la escena que tiene Astarita, sino porque también siempre tuvo esas cosas. Nunca vamos a ir a Buenos Aires, debiera haber una muralla en lugar de una autopista. Su relación con la plástica, un mundo que tiene que ver también siempre con la Facultad de Bellas Artes, siempre cruzado de gente que hace música pero que estudió plástica, una cosa rara, o al revés. Con una teoría, una vez conocí un músico que escuché que le decía a otro, lo bueno de venir a estudiar a La Plata y tener una banda es que no necesitas saber música, vas aprendiendo después. Y yo dije, qué raro esto que está diciendo, porque podría venir, estudiaban cine ambos, pero yo dije, podrían venir a estudiar música. No, porque vas aprendiendo, porque son procesos, porque te copa, y lo dice Yaman. Y aparte hay tanto acá para aprender. Claro, exacto. ¿Sabes que sí?
ese año de La Plata Rock se presenta un documental. Todavía no estaba la carrera de cine abierta, pero Alejandra Seriani, que es una artista multimedia, y el propio Mono Cohen presentan Olor a Tigre, un cortometraje que está basado en el registro, en el backstage de el recital en La Plata, en el Polideportivo de Los Redondos. Esto es impresionante. Ay, no, boludo. No entiendo cómo no se pasa en cadena nacional, porque los tipos, para quienes nos escuchan simplemente, es la pista de patín, que es el subsuelo de la cancha de básquet, todos los lockers antiguos. Sí. Y el Indio Solari elongando, el otro amor. zapando, es una cosa Preparándose. maravillosa. Sí, qué cosa, qué calidad tiene esto, Gustavo. Como si fuese que lo que hace, y como si fuese que lo que hace en vivo lo improvisa, y vos ves que está haciendo su pasito característico. Está mirá, Ahora bueno. está corriendo por el espacio. Todos corriendo, Todos. haciendo su giro, es una cosa. Y ese canasto de mimbre. No, muy interesante. Muy viejo. Si podés adelantarlo hasta a los 18, porque es después es el típico recital, ¿no? Pero Claro, ahí claro. es La previa, la cocina. la gente gritando. Ese es el pasillito que sale por el que salen los jugadores de básquet al poli. Esto está en YouTube. Esto está en YouTube. Se pasó, creo que alguna vez en la televisición pública. pedazo de plan que tengo pero para hoy. Esto es grabado con una VHS cuyo efecto estroboscópico ya está en la cámara, ¿no? Claro. Entonces te comía cuadros, pero es maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí. El indio no para de moverse. El indio no para de moverse, pero todos. Sí. Dawi está caminando con el saxo. Están entrando en calor, elongando. Están elongando, exactamente. Moviéndose. Che, no conocía este Exactamente. material, es increíble. Olor a Tigre se Yo llama. me lo estoy anotando y tengo un plan para hoy que... Está muy bueno. Ahí se me quita la cámara. Y ahí se van. Bueno, Qué bueno. definitivamente en el 93, 19 y 20 de noviembre, Patricio Rey y sus redonditos de ricota se presentan en Huracán, y para mí en ese momento se transforman en Los Redondos. Ajá. O sea, ya Bien. Patricio Rey, por más que sea, yo creo que uno de las imágenes más tatuadas en la piel de los Seguro, argentinos, seguro. la P y la R, Sí. ya eso se abandona un poco, empieza a ser Los Redón, vamos Los Redón, y se va abandonando, y queda entonces una banda que va a ir creciendo y que no va a poder soportar su crecimiento, que va a tener tensiones, porque la famosa es entre Sky y el indio. el indio, como Lennon y McCartney. Sí, claro. Pero si uno ve Get Back, el documental, la serie documental de McCartney y Lennon, ves cómo lo padecen El resto. George Harrison y Ringo Starr. Dice, todos los días trae una idea buenísima, y el otro viene y le discute, y qué sé yo. Una lucha de egos impresionante. Claro, en este caso ellos tienen un juicio, creo, con Semilla Bucciarelli, me parece, pero hay una cosa de que solo fueron quedando ellos dos, y siempre fue un trío. En todas las charlas, en todo momento, siempre el indio habla muy bien de la Negra Poli. En estos dos reportajes con Tom Lupo lo dice claramente. Yo lo que dice ella lo vamos a hacer siempre, qué sé yo, menos esa vez de tocar. Así que nada, eran pastillas sueltas de cuestiones para cerrar con pastillas. Dale. Ahora volvió una cosa que se llama el saltarín, que es para los niños. A ver. ¿Qué es ese palo que saltás? Que tiene un resorte. Sí, pero que ahora está tuneado y es de los personajes que no sé quiénes son. Ok. Por eso hablo de cosas tan viejas. Exactamente, pero ese saltarín fue inventado por Max Poli y Ernest Gottschall en 1920. Sí. Ya había cosas que se habían probado en Estados Unidos en la década de 1890. George Harrington había hecho uno que era con zancos, pero era mucho más difícil. Sí. Estos dos tipos lo patentan en 1920, Max Poli y Ernest Gottschall, y en la foto siguiente
deciden ponerle un nombre. Sí. Ese nombre es Jódeme. Pogo Jumping ¿Es Pogo? Stick. ¿De ahí viene? El movimiento punk se dice que cuando tocaba Sex Pistols Sí. empezaron a hacer eso, Sí. y que la cosa de empujar al otro tenía que ver con que te estaba tapando, porque justamente como no eran en estadios, sino que eran en lugares Plano, planos, claro, como plano. el Teatro Lozano, y ahí empezó esta idea del pogo que lo toman los punk. Entonces, nace como un juguete. Es el apellido de cada uno de los inventores. Es el pogo, pasa por el punk, pasa por la plata y termina siendo el pogo más grande del mundo, el del Indio Solari. Y así surge el pogo. Buenísimo. Surge el... No, mira qué moñazo le pusiste. Mirá qué juego. No, aparte si te pones a pensar... Es un juego. Es un juego y es saltar y esto de empujar. Claro, mirá, juego. es tremendo. Porque la idea es hacer caer al otro, era el juego. Sí, claro. Es un juego. Es- Ay, Gus, gracias por traernos toda esta maravilla de cosas y de anécdotas y demás. Nunca vamos a terminar de conocer al indio y de seguir rascando. Yo creo que es momento de. Hay muchas de cosas en, rascar. Sí, hay ¿no? muchas Mucho. cosas en YouTube, Sí. hay cosas en muy buena calidad, Ajá. sobre todo que hay una página oficial de Los Redondos Sí. que aparentemente forma parte de el acuerdo que nunca dejaron de tener Eso. entre la Negra, Sky y el Indio, por más que es tan cruel cada vez que le preguntan al Indio y él dice algo se rompió y qué sé yo, pero todo lo otro está siempre mejorado técnicamente. De hecho, este VHS de Olor a Tigre Esto de es Alejandra increíble. Seriani no se puede mejorar más por su origen, No, pero, claro, suena, claro. pero suena No, bien, pero se ve muy bien. se ve muy bien, Sí. está todo, hay materiales dispersos, pero también hay mucho material, hay un documental desordenado, hay incluso material de Guillermo Bailison de la primer gira por Salta que hacen Ajá. antes, y que es un viaje lisérgico Que le van también, en el sí, bondi, que van en el bondi, qué sé yo, que a Salta. le pagan con un bondi, Le pagan con un entonces van y qué sé yo, hay mucho material en YouTube. para rascar y para tratar de descubrir algo más allá del mito del indio, digamos, y fundamentalmente para que no se cruce tanto con el presente, porque puse un posteo en el que me quejé de Dugan, Decilo, de decilo, Dugan, porque yo me de Nancy Pasos, de todas las interpretaciones que son peores que la de Feynman, inclusive, porque quieren sacar deducciones que no era solo Sí, eso, no, no era solo total. eso. Y me parecía importante también contar la plata. Pero ¿no? ¿qué te A mí parece? me parece- Porque acá había. Sí. Es un caldo donde se siguen cocinando. Es una olla donde se siguen cocinando caldos. Sí. Gus, muchas Así que gracias. gracias. A Qué ustedes. placer. Un placerazo enorme. Gracias. Igualmente para mí. Gustavo Alonso, Personas y Personajes. En este caso hablábamos de Patricio Rey y sus randitos de ricota. Qué Déjame lindo. esto, que subo un poquitito y volvemos en breve y nos vamos. En instantes, dale.